anatómico del hígado. Bueno, a ver, el hígado es una pieza. ¿Dónde estaba, se acuerdan? ¿En qué cuadrante? Hipocondrio derecho. Ya, en el hipocondrio derecho, muy bien. Su peso promedio es 1.5 kilos. No se encuentra por debajo del diafragma. Bueno, a ver, nos acordamos. ¿Cómo está dividido, se acuerdan? Lóbulos, ya, en cuanto a lóbulos, muy bien. Los dos principales, ¿no? Son estos: el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, divididos por un ligamento, ¿no? ¿Qué se llama esto? El falciforme, ¿no? Muy bien. Recordamos que por aquí hay estructuras venosas primitivas. Algunas de estas venitas se van a repermeabilizar en los síndromes de hipertensión portal. Y de hecho eso nos va a explicar fenómenos como la famosa cabeza de Cruz. Ya, ¿qué más? En su cara inferior encontraríamos otros dos lóbulos más, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Qué lóbulos más tiene? Ya, el cuadrado y el caudado. El cuadrado y el caudado. Muy bien. Para esta división anatómica servirá, bueno, no nos sirve mucho. De hecho, los cirujanos manejan otra división, ¿no? La segmentación funcional del hígado. La segmentación, si se acuerdan, está dividida según las ramas de la vena porta, ¿no? Y eso se utiliza sobre todo ¿para qué? Para las hepatectomías, en las cuales vas a cortar pedazos de hígado, ¿no? Te interesa siempre limitar al menor número de segmentos el procedimiento que vayas a hacer. Y eso lo vas a hacer a través de cuáles son los segmentos del hígado. Ya, ¿qué más? Tiene un ilio, ¿no? ¿Quiénes le aportan vascularización al hígado? ¿Quiénes irrigan el hígado? La arteria. ¿Y a qué arteria? La hepática. La hepática propia, rama de la arteria hepática común, ¿no? Se va a dividir en dos, la arteria hepática derecha y la izquierda. Muy bien. ¿Qué más? La arteria hepática, ¿qué tipo de irrigación le da? Porque recuerden que el hígado es un órgano que tiene doble irrigación, ¿no? Tiene una irrigación funcional y una irrigación nutricia. ¿Quién le da su irrigación nutricia? La arteria hepática. ¿Y quién le da su irrigación funcional? Es que le da irrigación funcional al hígado. No. Bueno, la vena porta. Claro, la vena porta. Bueno, ¿se acuerdan de dónde deriva la vena porta? ¿De? Falacia. ¿De dónde deriva la vena porta? Sí, si no, vamos a estar perdidos en la hipertensión. ¿De dónde deriva? Hay que revisar ahora. Deriva de la vena mesentérica superior y de la vena esclénica. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, tiene ligamentos casi. Entramos con eso que es más interesante, sus tipos celulares. A ver, ¿qué células tenía el hígado? ¿Se acuerdan? Acá se habla de los tipos, hablaremos de su organización. ¿Cómo está organizado el hígado? Si nos acordamos, el hígado está organizando en unas estructuras que se conocen como los lobulillos, ¿no? Los lobulillos hepáticos. Bueno, hay varios tipos de lobulillos, ¿no se acuerdan cuáles eran? Ahora nos vamos a esto. ¿Cuáles son los tipos de lobulillos del hígado? El lobulillo clásico, el hexagonal, ¿no? Que tiene como eje a la vena centrolobulillar. El lobulillo portal, que tiene como eje a la triada portal, que se miren que aquí es donde están las triaditas, ¿no? Con la arteria, la vena y el canalículo biliar. Muy bien. Y el último, que es el ácido de Rappaport, ¿no? El famoso ácido de Rappaport. Bueno, vamos a repasar esta parte porque es importante. Básicamente el hígado es así, ¿no? Si se acuerdan, la placa de hígado es muy similar a esto. El hígado tiene una parte central que se llama vena, ¿no? Vena central o vena centrolobulillar. Esta vena centrolobulillar está rodeada por cordones. Cordones formados por unas células poligonales. Estas células poligonales se llaman hepatocitos.
tenemos un cordón de patocitos por aquí y otro cordón de patocitos por aquí. Bueno, eso es lo que los histólogos clásicos te han llamado el muralium, el muro de patocitos. Ya, no nos interesa. Lo que nos interesa es recordar que entre un cordón y otro cordón aparece un espacio. Este espacio, que va a estar ocupado por un vaso sanguíneo, se conoce como el espacio sinusoidal. Aquí es donde están los sinusoides. Los sinusoides. Ya, muy bien. Fíjense que en los ángulos de este lobulillo clásico tenemos pequeñas zonas, pequeños espacios. Estos se conocen como los espacios portales. Y cada espacio portal va a contener una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un canalículo biliar. Vienen en triadas, como son tres, se llama la triada portal. Por eso decimos que hay tres elementos en el sábado. Muy bien. ¿De dónde sale este concepto de los lobulillos y demás? Sale de simplemente formar líneas imaginarias entre las estructuras que hemos contado. Si es que trazas líneas entre una triada, otra triada, otra triada, otra triada y otra triada, vas a formar un lobulillo que tiene forma hexagonal. Esto se llama lobulillo clásico, también conocido como el lobulillo de Kiernan. Lo mismo. Muy bien. ¿Cuál es el chiste del lobulillo clásico? Que es la manera más fácil de identificar al hígado, ¿no? Si algo se mira bien es esto. Y sobre todo en los animales inferiores. El ejemplo típico es el cerdo, ¿no? ¿Se acuerdan del cerdo? Tiene mucho tejido conjuntivo entre los espacios portales, ¿no? Entre esto y esto. Y eso va a facilitar mucho su ubicación. ¿Cómo fluye la sangre en el lobulillo portal? En el lobulillo portal, pues la sangre sale desde la arteria, desde la vena, y estas dos se juntan y van a pasar a través del sinusoide, ¿no? Tienen este sentido. ¿Y hacia dónde vienen? Hacia las venas centrolobuliares. Ahí es donde van a terminar. Realizan ese flujo de la periferia hacia el centro. Ya, vámonos con el otro concepto. El otro concepto se llama lobulillo portal. El lobulillo portal tiene como eje al conducto de la glándula exócrina. Al conductillo lobulillar. Bueno, este ha sido un concepto que también han hecho los histólogos más radicales, llamémosles. Porque han dicho, si el hígado es una glándula exócrina, como toda glándula tiene que organizarse alrededor de su conducto, ¿ya? Entonces lo que han dicho ha sido decir, muy bien, vamos a poner como eje al canalículo biliar. Vamos a trazarnos una línea que venga desde una vena centrolobuliar hasta la otra. De aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Ya? Muy bien. De ese modo es como le han dado una forma triangular al lobulillo portal, tomando por eje a su canalículo. De hecho, en realidad aquí su eje estaría aquí. Es el eje del lobulillo. Bien, muy bien. Y esta disposición es interesante, ¿por qué? Porque lo que hace es poner por encima la secreción exócrina del hígado, ¿no? Como hemos visto, la sangre tiene este sentido, pero la bilis tiene un sentido opuesto. La bilis sale hacia el canalículo, describiendo este trayecto, ¿no? Entonces, si pones por centro al canalículo, toda la bilis va a fluir hacia ahí, ¿no? Bilis. Y de ese modo es como estarías destacando la función exógena del hígado. Bueno, nadie usa esto. Este es un sistema que es muy común. El que sí se utiliza es el último que vamos a mirar, que es tal vez el más aplicado, el ácido de Rappaport. Rappaport te dice, vamos a dividir al hígado en zonas funcionales, que vamos a llamarlos ácidos, ¿ya? Vamos a tomar como centro a una triada portal. Su canalículo, su vena y su arteria. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que, como les había dicho, la sangre sale desde las triadas hacia las venas, ¿no? Tiene este sentido. Entonces Rappaport dijo, vamos a organizarlos en zonas. ¿Okay? Primero, vamos a trazar su límite. Se dice que el límite del ácido de Rappaport es la unión de las triadas portales entre sí. Ya va a tener dos ejes. Un eje mayor, que está formado por esto, la línea entre dos venas centrales,
Y un eje menor, que va a estar formado por la unión de las triadas portales, ¿no? Este y este. Muy bien, lo ponemos entonces, pues tendríamos una imagen más o menos esta figura. Tiene forma de rombo, ¿ya? Y a partir de ahí Rappaport distinguió tres zonas. La zona que está más cerca de los vasos le llamó la zona 1. Y la zona que está más lejos de los vasos le llamó la zona 3. Ya. ¿Por qué es importante la zona 1? Ya, a partir de aquí fue donde Rappaport explicó su punto de vista, ¿no? Dijo que esta diferencia nos permite ver cuál es el tejido hepático que es más vulnerable a la isquemia y cuál es más vulnerable a los tóxicos. A ver, la zona 1 sería la más vulnerable a la isquemia, la más vulnerable a los tóxicos. ¿Y por qué? Isquemia, ¿por qué? Ya, y si está más vascularizada por la triada, ¿por qué es más vulnerable a la isquemia? Si más bien tiene más sangre. Aquí es donde está la arteria, ¿no? Entonces, esta no debe ser la zona 3, ¿no? Fíjense que la zona 3 es la que está más lejos de la arteria. Por eso se dice que la zona 3 es la más vulnerable a la isquemia. Siempre que el hígado se infarta, lo primero que se va a lesionar son las zonas centrolobulgares. Y esto se utiliza en histopatología. Bueno, ¿qué más? La zona 1, en cambio, va a ser la más o la menos vulnerable a la isquemia. La menos vulnerable, ¿sabes? Porque es la que está al ladito de la arteria, ¿no? Si es que deja de llegar más sangre, pues lo último en morir va a ser donde está la arteria. Menos vulnerable a la isquemia. En cambio, los tóxicos que están en la sangre, que circulan ahí, ¿con qué zona van a contactar primero? ¿Con la zona 1 o con la zona 3? Con la zona 1, ¿no? Porque la zona 1 es la que está al lado de la arteria. Por lo tanto, si aquí tienes el tóxico X, ni bien llegue ese tóxico, lo primero que va a matar va a ser la zona 1. La zona 1 es la más vulnerable al daño tóxico. Y aquí jugarían desde los fármacos, el paracetamol, jugarían los metales pesados y demás. En cambio, la zona 3 va a ser la menos vulnerable al daño tóxico. ¿Por qué? Porque es la última a recibir la sangre, ¿no? Van a morir primero todos estos y el poco tóxico que tienen les va a llegar a estos. Es de ese modo que van a resistir más tiempo, ¿ya? Ese es el concepto de los ácidos y de los globulitos. Lo mínimo que tenemos que conocer es esto, el concepto del ácido. Eso es lo que vamos a ir repitiendo cuando hablemos de trastornos como la isquemia y demás. Ya, ahora, si hablamos de las células. Como habíamos visto, el hígado está formado por varios tipos de células. Primero este que se llama hepatocito, que es una célula extremadamente compleja. Lo vamos a hablar en su propio momento. ¿Ya? Recordamos que el sistema, más bien el hígado, tiene células fagocíticas. ¿Se acuerdan qué se llaman? Las células que hacen fagocitosis en el hígado. Las células de ¿qué se llaman? Las células de Kupfer, las células de Kupfer. Bueno, aquí es donde van a estar esos macrófagos, ¿no? Encima de los hepatocitos y orientados hacia el sinusoide. Recordamos que la célula de Kupfer tiene una función que es la fagocitosis, no tiene sentido. Van a controlar todo aquello que haya sido absorbido a través de la vena porta. ¿Qué se llamaba este espacio? Sinusoide, ¿no? ¿Y quién se encuentra en el sinusoide? Pues los sinusoides hepáticos. ¿Qué es un sinusoide, se acuerdan? Un sinusoide es un vaso fenestrado, es un vaso perforado que tiene huecos. Va a tener tanto su endotelio fenestrado como su membrana basal fenestrada. Su membrana basal tampoco es continua. ¿Y eso qué va a facilitar? Va a facilitar que los nutrientes que han llegado a través de la vena porta puedan salir, ¿no? Y pueden ser captados por el hepatocito o por las células de Kupfer. Ya. Desde luego, estos sinusoides tienen que estar tapizados por una célula. ¿Cómo se llamaba la célula que tapiza los vasos sanguíneos? Nada, ¿qué se llama? Célula endotelial. Entonces, estos vasitos van a estar tapizados por células endoteliales. Tercer tipo celular. Endotelial. ¿Ya? Muy bien. Fíjense que entre el sinusoide y el cordón ha quedado un espacio, un hueco. Este espacio se conoce como el espacio alrededor del sinusoide, es decir, espacio perisinusoidal.
sinusoidal. Espacio perisinusoidal. ¿Ya? Y en este espacio perisinusoidal va a vivir una última célula. ¿Se acuerdan quién vive ahí? ¿Qué es él? La célula de Ito. La célula de Ito. ¿Ya? Bueno, ¿para qué sirve la célula de Ito? La célula de Ito cumple dos funciones que son cruciales. La primera, no es muy relevante, es un almacén de vitamina A. Aquí es donde guardamos la vitamina D de todo el cuerpo. Cuando es necesaria, pues se libera. Ya, pero tal vez su rol más importante desde el punto de vista de la patogenia es que es una célula que puede convertirse en algo. Se puede convertir en un miofibroblasto. ¿Se acuerdan para qué sirven los miofibroblastos? El mismo nombre nos lo dice, ¿no? Mio se contrae, fibroblasto produce colágeno. Esta es la célula responsable de los procesos de fibrosis hepática. Y si hablamos de fibrosis hepática, ¿de qué enfermedad hablamos? ¿Qué enfermedad se caracteriza por fibrosar al hígado? En forma de nódulos, en forma de masas. Claro, la cirrosis. Esa es la célula que va a estar asociada a los procesos de la cirrosis. De hecho, la cirrosis comienza aquí. Comienza a partir de la respuesta que desarrolla la célula de hígado. Ya, muy bien. Ya hemos contado sus tipos celulares. Su aporte sanguíneo no se olviden, ¿no? Doble vascularización, un cuarto de gasto cardíaco, de media 1420 ml por minuto. Tiene también un drenaje linfático, ¿no? Este drenaje comienza precisamente a nivel de los espacios portales. Lo mismo que hemos contado hasta aquí, la triada, el lobulillo, el ácido, ¿no? Con sus zonas. Muy bien. ¿El hígado se regenera? Sí, ¿no? De hecho es uno de los órganos que mayor capacidad de regeneración tiene. Y esto puede ocurrir a través de dos procesos, hiperplasia e hipertrofia. ¿Qué era hiperplasia? ¿Qué es hiperplasia? Define hiperplasia. Aumento del número de células. Aumento del número de células. Bueno, eso he dicho, ¿no? Ok, la hiperplasia deriva de una célula que se encuentra muy cerca de la triada portal, que se conoce como las células madres, ¿no? En el miembro está como células ovales, es lo mismo, la célula madre de la célula oval. No contento con eso, el hígado tiene una segunda vía a partir de la que regenerarse. ¿Cuál? La vía biliar. Resulta que esta vía biliar tiene sus propias células que se llaman los colangiocitos. De ahí que cualquier palabra que tenga que ver con el colangio haga referencia a la vía biliar. El colangiocito también es una célula madre que va a contribuir a la regeneración del hígado. Esa cuando que el hígado tiene entonces muy buen potencial de regeneración. Te pueden quitar, se dice que te pueden quitar hasta un cuarto de hígado para trasplante, para lo que sea, y el cuarto que quede puedes regenerar tranquilamente el hígado en 3, 6 meses, ¿no? Tiene un potencial de regeneración único. Y le dije que cuando todo esto termina, pues tienes un pronóstico infausto. Tu única solución suele ser el trasplante hepático. Ya. Segunda vía a través de la cual puede regenerar, la hipertrofia. ¿Qué es hipertrofia? A ver, el tamaño. Exacto, aquí se aumenta el tamaño de las células, ¿no? Esto generalmente ocurre a expensas del hepatocito. Ya, hemos hablado mucho del hepatocito. Ahora sí lo vamos a desglosar bien. El hepatocito hace todo esto. Es una máquina el hepatocito. Es una de las células que tal vez más trabaja y a la que menos importancia le damos. Bueno, vamos a tratar de representar aquí. El hepatocito tiene muchas características a nivel celular, muchas características a nivel citológico. Vamos a enfocarnos en lo que sea fisiológico. Fíjense que el hepatocito realiza 5 grandes funciones. Si pudiéramos sintetizar, las reduciríamos a esas, ¿no? Primero, tiene una función metabólica. Esta función metabólica va a participar en todos los sentidos, en el sentido de los glúcidos, en el sentido de los lípidos y en el sentido de las proteínas. Participa en el metabolismo de los glúcidos, lípidos y proteínas. Muy bien, empezaremos con a desglosar cada uno de estos términos, ¿no? Para empezar, el hígado participa del proceso de mantenimiento de algo, de la glucemia, ¿no?
Recuerden que el hígado, el hepatocito más bien, es el centro de dos grandes procesos. ¿Se acuerdan cuáles? Por ejemplo, acabas de comer, periodo postprandial. ¿Qué tendría que hacer tu hepatocito? Almacenar ese azúcar. Muy bien. ¿Qué se llama eso? No, si es lisis, es glucogénesis. Gluconeogénesis. No, eso es otra cosa. No. Glucogenogénesis. La síntesis del glucógeno. Claro. Si se acuerdan, nuestro cuerpo solo tiene dos órganos que pueden guardar glucógeno, ¿no? ¿Cuáles ser? El hígado y el músculo, exacto, ¿no? Es por eso que los estudios de sensibilidad a la insulina se hacen con el hígado y con el músculo, ¿no? Entonces, el hígado, si es que estás en el periodo postprandial, va a decir, muy bien, vamos a guardar todo esto en forma de glucógeno. Glucogenogénesis. En cambio, ¿qué pasa si es que estás en ayunas? ¿Cuánto es la glicemia normal en ayunas? Ya, bueno, está por debajo de 100. Ya, ¿por qué? Si no has comido nada en las últimas 8 horas, ¿por qué tu glucemia no está en 0? Ya, me ven por el glucagón. ¿Y dónde está el glucagón? En el hepatocito. No, se libera del páncreas, pero actúa en el hepatocito. ¿Y qué le va a hacer el hepatocito? ¿Qué hace el hepatocito cuando estás en ayunas? Para mantenerte con una glucemia de 80, digamos. El ciclo de Cori, ¿no? Aquí es donde va a romper el glucógeno que tenía. Aquí sí hay glucogenólisis. Y va a entrar lo que han dicho hace rato, la gluconeogénesis. Bueno, lo mismo, no confundan estos términos con glucólisis y con glucólisis. Ya. Entonces, ¿qué es glucogenólisis? El acto de romper glucógenos para liberar glucosas. ¿Qué es gluconeogénesis? ¿Se acuerdan? De glucosa, ¿qué más? ¿Por qué se llama neo? ¿Por qué no puede ser glucogéneo? Porque es nuevo. Porque deriva de cualquier compuesto que no sea un carbohidrato. Aquí es cuando usas aminoácidos o grasas para crear glucosa, ¿ya? Por eso se llama gluconeogénesis. Estás creando glucosa de la nada a partir de usar compuestos que no son azucarados. ¿Qué era la glucólisis? Ya, el primer paso del catabolismo de la glucosa. No recuerden que esto ocurre en el citosol. Es diferente a estas palabras. Ya, muy bien. Básicamente va a mantener una glucemia basal en ayunas. Eso es lo que se enfoca el hígado. Y lógicamente esto va a depender de la zona, ¿no? ¿Cuáles de las zonas creen que se encarguen de la gluconeogénesis y de la glucogenogénesis? ¿La zona 1, la zona 2 o la zona 3? La zona 1, exacto, porque es la que tiene más sangre. Y si tiene más sangre, tiene más oxígeno. Y si hay más oxígeno, hay más energía. Hacer todo esto te gasta energía, ¿no? La zona 1 es la encargada de los procesos de gluconeogénesis y demás. Ya, vámonos con los lípidos. A nivel de los lípidos vamos a tener distintos tipos de procesos. Para empezar, aquí se crean unos compuestos que se llaman lipoproteínas. ¿Se acuerdan qué eran las lipoproteínas? Díganos proteína, ya. ¿Qué hacen? Son compuestos que transportan los lípidos en la sangre, ¿no? Porque como sabemos, los lípidos son liposolubles. Si es que no tuvieras lipoproteínas, tendrías masas de grasa circulando en tu sangre, ¿no? Lo cual no ocurre gracias a que tienes lipoproteínas. ¿Cuáles son las lipoproteínas? Bueno, ¿cuáles son? Solubles. Son 4, ¿no? La HDL, La LDH, ya, la LDL, la LDL, B, la VLDL y la IDL. Ya. Bueno, DL quiere decir lipoproteína de densidad, ¿no? HDL si es que es lipoproteína de alta densidad. LDL lipoproteína de baja densidad. VLDL, perdón, lipoproteína de muy baja densidad. Y la I
intermedia, tiene densidad intermedia. Bueno, el chiste de estos es que se encargan del transporte de distintos lípidos, sobre todo del colesterol. Están implicados en muchas vías metabólicas. Ya, ¿por qué hemos mencionado el hepatocito aquí? Porque resulta que el hepatocito crea HDL y él es el encargado de crear esto. Porque el HDL, ¿se acuerdan para qué servía? Después de ¿por qué? ¿Por qué es colesterol? Porque este es el que trae colesterol de la periferia al hígado. Lo que hace es recoger lípidos en los vasos sanguíneos y los devuelve al hígado, ¿ya? Y fundamentalmente se libera aquí en el hepatocito. También participa del metabolismo de la LDL. ¿Por qué la LDL es el colesterol malo? Claro, porque es el que lleva el colesterol del hígado y del tejido adiposo a los vasos. Y sabemos que cuando el colesterol llega a los vasos produce aterosclerosis. Por eso es malo, ¿ya? Participa parcialmente del metabolismo de la LDL, su función complementaria. Ya, hemos hablado del colesterol, también participa de las funciones vinculadas con el metabolismo del colesterol, ¿no? Y esto sobre todo se ve traducido en algo. ¿Se acuerdan cómo estaba compuesta la bilis? Con colesterol, fosfolípidos, sales biliares y colesterol, ¿no? Participa del metabolismo del colesterol, ¿ya? ¿Qué más? Contiene otras funciones que están vinculadas al metabolismo de los fosfolípidos, ¿ya? Y dentro de estos encontramos una enzima, la LCAT. La LCAT es una enzima que contribuye al metabolismo tanto del colesterol como de los fosfolípidos, pero sobre todo al metabolismo del colesterol. Y que lo que hace es transferir, ¿no? Transfiere el colesterol desde el citoplasma del hepatocito hasta las vesículas que van a permitir su transporte. Ya, a ver, ¿qué más? Y finalmente las sales biliares, ¿no? Participa del metabolismo de las sales biliares. Todo esto finalmente termina liberándose a la bilis. Participa de algo más, ¿no? Va a crear los cuerpos cetónicos. ¿Qué eran los cuerpos cetónicos? Volvemos a dejar, perdón. ¿Qué eran los cuerpos cetónicos? ¿Cuáles eran los cuerpos cetónicos? Los grupos cetónicos son maneras en las cuales el hígado puede aportar compuestos con valor energético. Sobre todo va a aportar tres, que son el ácido acético, la acetona y el beta-hidroxibutirato, que permiten que otras células las capten y que produzcan energía a partir de ellos, ¿ya? Son compuestos que derivan de las grasas, derivan de los lípidos y que permiten aportarle esas grasas a los otros tejidos. El gran encargado de hacer esto va a ser el buen hígado. Ya, muy bien. ¿Qué más? Respecto a proteínas. ¿Qué vamos a decir de hígado respecto a las proteínas? ¿No? Hace todo con las proteínas. Las degrada, ese proceso se llama transaminación, y las sintetiza. A ver, ¿qué es la transaminación, muchachos? Volvemos a acá. Bueno, ¿de qué estaba hecho un aminoácido? Las proteínas están hechas de aminoácidos. ¿De qué está hecho un aminoácido? ¿Cuál es su estructura química? A ver, está formado por un carbono con 4 ejes, ¿no? Aquí es donde tienes un grupo hidrógeno, tienes un grupo amonio, un carboxilo y un grupo funcional hilo. Esta es la estructura básica de cualquier aminoácido. Muy bien. Se llama aminoácido porque tiene grupo amino. ¿Qué creen que va a pasar en la transaminación? Que le quitas este grupo amino y de ese modo empiezas el metabolismo del aminoácido, ¿ya? Ahora, ¿qué le va a pasar a este grupo amino? No podemos evaporarlo, ¿no? Va a pasar a un ciclo. ¿Se acuerdan a qué ciclo? Porque el amonio es peligroso, el amonio es tóxico. Si se queda el amonio hay problemas, como vamos a ver después. ¿A qué ciclo pasa el amonio? Al ciclo de la urea. ¡Claro! De ahí sale la famosa urea. Si se acuerdan, ¿qué es la urea? Una medición del metabolismo proteico, ¿no? Diferente al ácido úrico. ¿Qué era el ácido úrico? Metabolito de la vía de las purinas. Es un derivado del metabolismo de las purinas, que es un tipo de nucleótido. Ya, muy bien. Entonces, vamos a jugar con esto, ¿no? Con la transaminación. ¿Qué más hace? Sintetiza cosas. ¿Qué proteínas se sintetizan en el hígado?
Puta, nada. ¿Cómo es? ¿Qué sintetiza ahí? Eso es básico. Volvemos a Fischer. Volvemos al Gaito. ¿Qué se sintetiza en el hepatocito? ¿Qué proteínas? ¿Cuál es la principal proteína del plasma? Claro, ¿dónde se sintetiza eso? En el cerebro. Bueno, en el hígado. Entonces, aquí vamos a tener síntesis de albúmina. ¿Cuánto pesa la albúmina? ¿Cuántos días vive? Su vida media hay que saber. ¿Cuánto vive la albúmina? ¿Cómo es? ¿Cuánto vive la albúmina? Porque al final van a darse cuenta que todo se integra. Vive 21 días. 20 a 21 días. Ya es su vida media. Por lo tanto, su vida media es de 21 días. Por lo tanto, te serviría para detectar falla hepática aguda. No pasó 3 semanas eso de aguda, no nada. Por lo menos 3 semanas tienes que estar en falla hepática continua para que tengas hipoalbuminemia, es decir, para que tengas edemas, ascitis, anasarca y todas las consecuencias que tiene la hipoalbuminemia. Ya. ¿Qué más produce? ¿Qué otras proteínas más se producen aquí? Fosfatina. La protrombina. Ya, ¿qué es eso? Ya. Los factores de la coagulación son proteínas también. Aquí también se producen, ¿no? ¿Cuáles son los factores vitamino K dependientes? Porque son los que más se producen aquí. Ya, 9 y 10, exacto. No se miden con el tiempo de protrombina. ¿Cuánto vive el factor de coagulación? Ese sí tiene una vida breve, ¿no? Si vive menos de 10 días, tengo 3, 4 días. Por lo tanto, ¿te sirve para falla hepática aguda? Sí. Este sí es un muy buen marcador de actividad. ¿Ya? Al final lo vamos a mirar. ¿Qué más? ¿Qué proteínas más se elaboran aquí? Se elaboran transportadores. Los transportadores de hormonas y de otros compuestos. A ver, ¿cómo se llamaba el transportador de hierro? Ese se elabora aquí. La transferrina se produce aquí, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se llama el transportador del cobre? Malamina es de la vitamina de 2. Transcobre. De hecho, pues vamos a negativo. ¿Qué cobre se ve de aquí? ¿De dónde es? Cubano. Volvemos a química del colegio. ¿Cómo se llama la presencia de cobre en la orina? ¿Cobruria? ¿Qué se llama? Cobruria. Bueno, ya. Su transportador se llama celuloplasmina, no tiene nada que ver. Celuloplasmina. Transportador de la hemoglobina, aptoglobina. Transportador de hormonas, la albúmina. Todos esos también participan aquí, ¿no? Son elementos que van a transportar sustancias. Ya, poco más. Vamos con las vitaminas. ¿Qué vitaminas se almacenan o funcionan aquí? La vitamina A, ya, muy bien, lo hemos dicho, ¿no? Células de I. ¿Qué más? B12. Suele haber ciertas reservas de ácido fólico, a veces oligoelementos. ¿Qué oligoelementos se almacenan en el hepatocito? ¿Cómo es que vamos a almacenar aquí? El hierro, el cobre, los más importantes, ¿no? De allí que las enfermedades del hierro y del cobre afecten sobre todo al hígado. ¿Cómo se llama la enfermedad de la que depositas mucho hierro en tu cuerpo y que también produce falla hepática? La hemocromatosis. ¿Cómo se llama la enfermedad en la que almacenas mucho cobre? Eso ya no he debido ver en serio. Lo que te produce un anillo bien característico, ¿no? Un anillo verde alrededor de la cola. El anillo de Kayser-Fleischer. ¿Qué se llama esa enfermedad? Está en el agente, en el surón. La enfermedad de Wilson.
Claro, el hueso también te produce falla hepática, ¿no? El hueso juega aquí junto con los trastornos. Bueno, todos los fallos hepáticos, todos al final terminan en lo mismo. Ya. Y finalmente, de manera indirecta contribuye al balance hidrosalino a través del albúmina. Ya, vamos con las otras funciones. Segunda función, síntesis de bilis. Bueno, la bilis es un compuesto que facilita ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Para qué servía la bilis? Ya, absorción y digestión de lípidos y ¿para qué más servía la bilis? Para desechar cosas, te permite desechar compuestos liposolubles, ¿no? Todo lo que sea hidrosoluble se va por el riñón, lo liposoluble te queda por la bilis, ¿no? No tienes otra manera de excretar compuestos liposolubles más que la bilis, ¿no? Entonces, en ese sentido vas a tener elementos que te ayuden a absorber grasas, ácidos biliares que después se convierten en sales biliares, y también vas a tener compuestos que no te sirven. Tienes colesterol, excretas bilirrubinas y excretas fosfolípidos. Bueno, los fosfolípidos en realidad contribuirían a la absorción de los lípidos. Ya, repasaremos rápidamente esto de los ácidos biliares y de las sales biliares. A ver, ¿cómo se dividen las sales biliares, se acuerdan? Tienen dos grandes maneras de clasificarse, ¿no? La química y la funcional. Vamos a hablar de la química. Sales biliares primarias y secundarias. ¿Cuáles eran las primarias? ¿Cuáles eran? Nada, porque se comienza con el colesterol, ¿no? El colesterol se va a convertir en distintos compuestos intermedios. Finalmente termina convertido en ácido biliar. Resulta que hay dos grandes tipos de ácidos biliares. Tenemos a los primarios y a los secundarios. Primero se forman los primarios. ¿Cuáles eran los primarios? El ácido cólico y el ácido y el desoxicólico. Muy bien. Estos tienen que conjugarse, ¿no? ¿Con quién se conjugan? Con la glicina y con la taurina. Y es ahí donde vas a crear dos sales biliares. Las sales biliares resultan de la conjugación de los ácidos biliares, ¿no? Bueno, sale el taurocólico, el glicocólico y demás. Sí, muy bien. Estamos justo aquí, ¿no? Cólico y desoxicólico. Muy bien. Estos finalmente se van a excretar ¿hacia dónde? Hacia la vía biliar. Hacia la vía biliar, ¿no? Y en la vía biliar, como habíamos dicho, van a contribuir a la función de digestión y de absorción. Llegan al intestino. Al duodeno, llegan al yeyuno, finalmente al hígado. ¿Y qué pasaba en el hígado con las sales biliares, se acuerdan? Que son reabsorbidas. Son metabolizadas y reabsorbidas. Aquí los bichitos, las bacterias, las van a metabolizar, ¿no? Y las van a convertir en un segundo tipo de compuesto que se conoce como los ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios van a ser transportados por su propio canal, ¿no? De hecho, tenemos dos tipos de ácidos biliares secundarios. Aquí juega el ácido glicocólico y el ácido desoxicólico, ¿no? Y una vez que ha ocurrido ese proceso, pasan a la sangre a través de un proceso que se llama circulación enterohepática, ¿no? Todo esto se llama circulación enterohepática. ¿Por qué? Porque lo que está pasando al intestino, al enteros, después retorna al hígado, ¿ya? Circulación enterohepática. Y de esa manera es como vuelve al hígado y va a ser utilizado bien para resintetizar las sales biliares o bien para excretar algunas otras, ¿ya? Y bien, esto es lo que pasa básicamente con las sales. Esto está regulado por dos enzimas, ¿no? Tenemos por un lado a la HMG-CoA. ¿Se acuerdan cuál es esta? La hidroximetilglutarión o enzima reductasa, ¿no? Importante, ¿no? ¿Se acuerdan qué fármaco juega ahí? Las estatinas. Las estatinas son inhibidores de la hidroximetilglutarión o enzima reductasa, ¿no? La atorvastatina, la rosuvastatina, la isovastatina y demás. Y la segunda enzima importante es la 7-alfa hidroxilasa, que también es otra enzima reguladora de este proceso. Ya. Bueno, poco más a contar aquí. Las últimas funciones son las de detoxificación y transformación o detoxificación. ¿Se acuerdan cómo se detoxifican las sustancias?
Es básicamente el metabolismo de los fármacos, y esto ya lo han visto. A ver, nos acordaremos. ¿Cuáles eran las reacciones de fase 1 y las de fase 2 en farmacocinética? ¿Cómo es? ¿Cuáles son fase 1 y fase 2? Porque los fármacos juegan así, ¿no? Esos fármacos. No. Estamos en M, ¿no? El metabolismo. Recordamos que el metabolismo tiene un complejo que se llama sistema liposomal. Y el sistema liposomal realiza dos acciones, ¿no? Las acciones fase 1 y fase 2. Eso mismo es de clasificación. Reacciones de conjugación y las reacciones de cambio, de transformación. Bueno, igualito como les pasa a los fármacos, y por sorpresa, la mayor parte de fármacos se metabolizan en el hígado, le pueden pasar a los tóxicos. Juegan los xenobióticos, juega el alcohol y demás. Tenemos una cuarta reacción, ¿no? Que corresponde a la función hormonal. Aquí van a pasar distintos tipos de respuestas. Puede que metabolices hormonas o puede que transportes hormonas, elabores transportadores de hormonas. Bueno, como hemos visto, el hígado elabora muchos tipos de transportadores, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son las principales proteínas que transportan hormonas? ¿O cuáles son las hormonas que dependen de esos transportadores? Los esteroides sexuales. Por eso es que tenemos hormonas como la ABP, por ejemplo, ¿no? La proteína fijadora de andrógenos, que se encarga de transportar testosterona y demás. Ya, ¿qué hormonas se metabolizan en el hígado? Se inactivan en el hígado. A ver, ¿dónde se metaboliza la angiotensina? Nos acordamos, a ver, ¿cómo era el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Renina, liberada ¿desde dónde? ¿Desde qué célula? Pero la renina es gigante. Se van a considerar que es gigante cuando llegamos al dolor. ¿Qué célula produce ¿Solo renina? eso? ¿O qué crees? No me acuerdo. Las células Angiotensina 1 se yuxtaplomedular convierte en de angiotensina 2. riñón. Ya, ¿qué hace la renina? ¿Se acuerdan? Regulan La renina es una proteasa, una semiproteasa. ¿Qué hace? ¿Activa? Más o menos. Convierte angiotensinógena en angiotensina 1. Muy bien. Después, ¿qué le pasa a la angiotensina 1? Ya llega al endotelio pulmonar. Muy bien. ¿Y ahí quién la convierte en angiotensina 2? La ECA. Ahí juega la ECA. Muy bien. La ECA convierte en angiotensina tipo 2. ¿Y ahora qué hacemos con la angiotensina tipo 2? ¿Quién la va a inactivar? ¿O se va a quedar circulando infinitamente en el cuerpo? El hígado, claro. El hígado es un muy buen inactivador de enzimas vasoconstrictoras. Aquí juega la angiotensina 2, juega la noradrenalina, juegan otro tipo de compuestos que también son vasoconstrictores. ¿Qué vasodilatadores se inactivarían aquí? Las prostaglandinas, la prostaciclina, ¿no? La prostaglandina I2 se inactiva aquí. Ya, ¿qué más? Se metabolizan los esteroides. Sobre todo los esteroides sexuales. Estrógenos y testosterona. Muy bien, y poco más. La última función son las funciones del sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Son funciones de barrera, de defensa. Van a actuar como células de la fagocitosis que van a proteger a todo el resto del cuerpo de los compuestos que se encuentran por defensa. Vamos a poner sistema fagocítico mononuclear. Muy bien, todo esto hace nuestro amigo el hepatocito. Esto y más, ¿no? Estas son las funciones más importantes. Pero haz de cuenta que es una célula sumamente compleja, una célula sumamente importante, ¿ya? Si esto está entendido, el síndrome de insuficiencia hepatocelular es bastante sencillo, que vamos a describir en un momento. Ya, hablaremos de las manifestaciones clínicas generales de la enfermedad hepática. A ver, su clínica en general, ¿cómo suele ser? Bastante inespecífica, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas pensarían y les orientarían a pensar en un problema hepático? Ya, ictericia, muy bien, ¿qué más? Ya, hepatomegalia, ¿qué más? La cirrosis es un diagnóstico. Sí, no sé si.
Ahí muere, nada más, el hígado no tiene nada más. En general sí, eso es lo más específico que tiene, ictericia y hepatomegalia, ¿no? Todo lo demás lo puede tener cualquier otra cosa, porque la patología hepática te produce astenia, alinamia, te produce malestar general, fatiga, mala absorción, mal digestión, te produce, ¿qué más? Te produce alteraciones de la digestión de los lípidos. Pero se dan cuenta, todo eso perfectamente te lo puede producir un cuadro hematológico, un cuadro intestinal, un cuadro gástrico. Hay mucho solapamiento entre manifestaciones. Es por eso que se dice que tiene manifestaciones vagas, ¿ya? Quedan unos síndromes asociados, que son 3 los más importantes. Tenemos al síndrome de insuficiencia hepatocelular, que como el nombre indica, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar aquí? Va a fallar la célula hepática. Todo esto que hemos contado se altera. Eso es lo que caracteriza a los síndromes de insuficiencia hepatocelular. Esto en la parte clínica se llama falla hepática, insuficiencia hepática, que puede ser aguda, si es que dura menos de 24 semanas, y crónica, si es que dura más de ese tiempo. Segundo gran síndrome hepático, los síndromes colestásicos. En los síndromes colestásicos hay una alteración para el flujo de la bilis, ¿ya? Y estos suelen ir de la mano con las hiperbilirubinemias. Y el tercer gran síndrome es el síndrome de hipertensión portal. Son estos básicamente los 3 grandes síndromes que le pueden pasar al hígado. Ya. Dentro de ellos vamos a... Cada uno tiene su propio tema, ¿no? Y en general hoy día vamos a hablar del primer síndrome, no vamos a hablar de los otros 2. Vamos a adicionalmente mencionar algunas características de otras manifestaciones, ¿no? Tenemos aquí a la hepatalgia. ¿Qué es hepatalgia? Ya, el dolor a foco hepático. Muy bien. ¿Por qué duele el hígado? Exacto. En sí mismo el hígado no duele, ¿no? Lo que duele es su cápsula, la famosa cápsula de Gleason. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer para irritar a la cápsula de Gleason y que de ese modo nos produzca dolor? Claro, volverte más grande. Si tu hígado se vuelve más grande, distiende e irrita la cápsula de Gleason y eso te despierta dolor, ¿ya? Es así que podemos hablar de 2 grandes tipos de alteraciones en la hepatalgia. Los cambios rápidos de tamaño y los cambios lentos de tamaño. A ver, si tienes un aumento rápido, ¿te producirá dolor? ¿Sí o no? Claro, porque no tenías nada y de repente crece algo y ese algo te irrita, te duele, te produce mucha molestia, ¿ya? ¿Qué causas jugarían ahí? La hepatitis, muy bien, la hepatitis, ¿no? La hepatitis autoinmunitaria, la viral y demás. ¿Qué más? ¿Qué más podría jugar ahí? Las alteraciones vasculares, los fenómenos vasculares hepáticos, las malformaciones vasculares. En cambio, en la crónica, en el aumento lento, tú le has dado tiempo a tu cápsula para que junto con el hígado crezca, ¿no? Por lo tanto, aquí la hepatalgia o no es frecuente o es leve, ya tiene una intensidad mucho más atenuada, ¿no? ¿Qué causas tendríamos aquí? Aquí juega la cirrosis, juegan las neoplasias, sobre todo las neoplasias sólidas, y que van a producir este cuadro. Bueno, si vamos al examen físico, ¿qué veríamos en el examen físico de hígado? ¿Ya lo han visto? Sí, muy bien. A ver, ¿qué veíamos en la inspección? ¿Qué nos interesaría ver? Su tamaño. Hay hepatomegalia con tan grandes que son visibles a simple vista. La hepatomegalia se presenta ahí. Ya, ahora le vamos a palpar. ¿Para qué le vamos a palpar? ¿Qué queremos buscar? Ya, su tamaño, ¿qué más? Su consistencia, exacto. Queremos ver que no tenga nódulos en su superficie. ¿Por qué? Porque los nódulos son clásicos o bien de una cirrosis o bien de una neoplasia. ¿Ya? Muy bien. Percutimos. ¿Qué queremos buscar con la percusión? Matirex, ya, la matirex, pero ¿para qué percutimos? Nos ayudará a delimitar la hepatomegalia. Sí, ¿no? ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama esa maniobra? Nada. Ese año tampoco. Hay que lo usar, chicos, cuidado. Ya, ¿qué más?
Básicamente juega con eso, ¿no? Juega con percutir zonas timpánicas, intestino, todo lo que no sea timpánico, hígado. Y a partir de ahí puedes hacer una estimación del tamaño aproximado que tiene el parénquimo hepático, ¿no? Lo auscultamos. ¿Por qué auscultaría o no auscultamos? ¿Por qué? ¿Qué buscamos con la auscultación? Podríamos encontrar soplos. ¿Soplos arteriales? Soplos arteriales, podrían haber, ¿sí o no? ¿Por qué? Sí puede haber, ¿en qué contextos? En dos, ¿no? Que tengas una malformación vascular o que tengas un cáncer. Porque muchos cánceres suelen alojar mucha sangre. Los cánceres del hígado suelen ser masas que necesitan mucho aporte sanguíneo para crecer. Y eso hace que en algunos casos la auscultación te permite identificar algún soplo. Puedan haber también roces, ¿no? Roces en la perihepatitis y demás. Ya, y la hepatomegalia, ¿no? Que puede ser de dos tipos, condiciones focales y difusas. Bueno, condiciones focales, la cirrosis puede aquí, y condiciones difusas, las hepatitis, ¿no? El acúmulo de sangre del trauma, el acúmulo de bilis, aquí jugarían las cirrosis biliares, tejido inflamatorio de la hepatitis, tejido conjuntivo, la cirrosis, infiltración, aquí jugarían las leucemias, ¿no? Las leucemias, los linfomas, las sustancias intracelulares, aquí jugaría el Wilson, la hemocromatosis, y en las extracelulares jugarían los depósitos de inclusiones, ¿no? El enfermedad por hígado graso y demás. Ya, muy bien. Esta parte la han visto en serio, para que me la salte. La interpretación del, entre comillas, perfil hepático. ¿Lo han visto o no lo han visto? Bueno, ya, creo que no. A ver, ¿qué pedimos en un perfil hepático? Si queremos ver el hígado, ¿qué podemos pedir en la parte laboratoria? Muy bien, ¿qué más? A ver, pedimos transaminasa, estoy de acuerdo. ¿Qué más pedimos? Triglicéridos, no mucho. Ya, ¿cuál será albumina? ¿Qué más? Ese no. A lo mejor que la PSB serían los RAFAs, ¿no? Los referentes de fase aguda. ¿Qué más? ¿Qué más pedimos para ver cómo está el hígado en sangre? Ya, la fosfatasa alcalina. ¿Qué más? No olvido de lo más grande. La bilirrubina. La bilirrubina también. Ya, ¿qué más? Vamos a los pequeños. La gamma glutamina transpeptidasa, la GGT. ¿Qué más? Hasta ahí hemos llegado. Bueno, ahí está. Ya. Básicamente está ahí, ¿no? Podemos aumentarle dos cositas. El amonio, la medida de la amonemia, e indirectamente la medida de la urea, y la LDH. ¿No? La LDH. Ya. La gran pregunta es ¿por qué? Porque como les decía, estas enzimas nos permiten orientar nuestro diagnóstico hacia un síndrome, ya hacia un síndrome bien concreto. Desde el punto de vista laboratorial, podríamos afirmar que hay 5 grandes maneras de estudiar al hígado. La primera se conoce como las pruebas de la función hepatocelular. ¿Por qué se llaman pruebas de la función? Porque van a ver cómo funciona el hepatocito. ¿Para qué servía el hepatocito? Para producir todas estas cosas. ¿Qué vamos a medir en las pruebas de función hepatocelular? Estas cosas. Fíjense, ¿qué medimos? Medimos bilirrubina total. ¿Por qué? Porque el hepatocito produce bilirrubina, ¿no? Medimos albúmina. ¿Por qué? Porque el hepatocito produce albúmina. Es lo que les decía, ¿no? La albúmina se utiliza como marcador de falla hepática crónica. Falla hepática crónica. TP, ¿qué es TP? Tiempo de protrombina. Muy bien, ¿qué nos mide el tiempo de protrombina? Prohibido comer comida, ¿no? Ahí dice, no pizzas, no manzanas. ¿Cómo es? TP es tiempo de protrombina. ¿Qué mide el tiempo de protrombina? ¿La actividad de qué factores? La cascada es gigante, tiene una vía extrínseca e intrínseca en común. ¿Cuál de las vías se mide con el tiempo de protrombina? La vía del factor 3 y la del factor 7. Bueno, es la vía extrínseca. Y la amoniemia.
¿Por qué pediremos amoníaco? Porque el hepatocito metaboliza amonio. Si el hepatocito ha muerto, nadie va a metabolizar ese amonio y vas a tener amonio alto en sangre. Ya. Pruebas de colestasis. ¿Qué es esto? Vamos a ver cómo está jugando con la bilis el hepatocito. ¿Qué mediremos aquí? Bilirrubina conjugada, ¿no? Bueno, la siguiente semana, el lunes vamos a ver esta semana de las bilirrubinas. ¿Por qué pediremos fosfatasa alcalina? ¿Qué era la fosfatasa alcalina? Vamos otra vez a bioquímica. Es una enzima de la membrana celular que participa en el transporte de los grupos fosfato. ¿Dónde tenemos fosfatasa alcalina? ¿Se acuerdan? Y esto está en el Balsas. ¿Qué libro llevan para diagnóstico de rodillas? Bueno, está en el agente también. Todavía no llega. ¿Cómo es? La fosfatasa alcalina se encuentra en la placenta, se encuentra en el hueso, se encuentra en el cerebro, en el riñón y después recién está en el hígado. ¿Ya? Por ende, la fosfatasa alcalina sería un buen marcador, un marcador específico de lesión hepática. No, porque te puede dar falsos positivos. Por ejemplo, si estás embarazada, vas a tener fosfatasa alcalina alta. ¿Por qué? Porque tienes placenta y la placenta produce fosfatasa alcalina. Si te has fracturado, digamos, y tus huesos se están reparando, tendrías fosfatasa alcalina alta también, porque el hueso trabaja con esa enzima, ¿no? Por eso se dice que no es un marcador muy específico, ¿ya? No obstante, se lo sigue utilizando, se utiliza como marcador de colestasis. ¿Por qué? Porque está en el hígado. Uno que sí es más específico es este, ¿no? La GGT. La GGT es otro canal de la membrana que se encarga del bombeo de distintas sustancias hacia la bilis, ¿ya? Y este sí está casi exclusivamente en el hígado. Muy bien. Cuando tienes estos tres altos, bilirrubina conjugada alta, fosfatasa alcalina alta y GGT alta, se dice que tienes colestasis, es decir, colestasis verdadera. Y ese patrón es el que va a definir a los síndromes colestásicos, ¿ya? Cuando hablamos de una colestasis disociada, se llama colestasis disociada cuando tienes la fosfatasa alcalina alta, la GGT alta, pero tu bilirrubina conjugada está normal. Esto tenta la duda, ¿no? Dices, por fin, ¿tienes colestasis o no tienes colestasis? Bueno, ahí la respuesta es, apoyes en la clínica, ¿no? Y correlacione lo que he encontrado. Pero este hallazgo se llama colestasis disociada. ¿Dónde lo observamos? Se observa en ciertas enfermedades. La más habitual son las metástasis hepáticas. ¿Y cuáles son los tumores que generalmente hacen metástasis al hígado? ¿Cuál creen? La respuesta es 100% anatomía. Recuerdos de Vietnam. No. Cáncer de colon. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nacía la vena porta? De la vena mesentérica superior, y la vena mesentérica superior lleva todo el drenaje de las vísceras del intestino, ¿no? Siendo delgado y grueso. Entonces, esto es típico de las metástasis hepáticas. Ya, y la disociada inversa, que es lo opuesto, ¿no? Es cuando tienes la bilirrubina conjugada alta, pero tu fosfatasa alcalina en tu GGT normal. Bueno, esto ya es bastante infrecuente. Ya, vamos con las pruebas de citólisis. ¿Qué creen que sea esto? ¿Qué es citólisis? Citocelularisis, muerte, degradación, muy bien. Son las pruebas que nos van a decir tu hepatocito se está muriendo, alguien lo está matando. ¿Qué podemos medir? Aquí aparecen los clásicos, ¿no? ALT y AST. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la AST? ¿Para qué sirve la ALT? Aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa. Lo acabamos de decir, ¿no? ¿Qué hace el hepatocito con las proteínas? Las desamina, las transamina. Necesita transferir cosas vinculadas con los aminoácidos, ¿ya? Para poder hacerlo, este hepatocito tiene dos enzimas, la AST y la ALT. ¿Pero dónde están? ¿En su membrana? No, están en su citoplasma, están dentro del hepatocito. Si el hepatocito muere, pues su membrana se rompe. Y si se rompe, estas enzimas van a dejar de estar en el citoplasma y van a pasar a la sangre. Y es por eso que van a estar altas. Por eso son marcadores de citólisis. Ahora bien,
Tienen sus otros nombres, ¿no? La GOT y la GPT es lo mismo. Generalmente en las enfermedades hepáticas, AST y ALT se elevan en simultáneo, se elevan las dos al mismo tiempo. Se eleva AST y se eleva ALT. De modo tal que si hacemos un cociente, que se llama cociente GOT-GPT, la relación generalmente es 1 o es menor a 2. ¿Ya? Es decir, dividimos, ¿no? Yo que sé, puedes tener 10.000 ALTs y 10.000 ASTs y al final tu cociente es 1. Generalmente las enfermedades hepáticas son así. Hay algunas que salen fuera de esta regla, que tienen una relación GOT-GPT mayor a 2. Y esas enfermedades son bien raras. ¿Quién juega aquí clásicamente? Aquí juega la enfermedad hepática alcohólica, la esteatosis hepática alcohólica. ¿Quién más juega? Juega en algunos casos la enfermedad de Wilson, los síndromes colestásicos, pero sobre todo este patrón es típico de la enfermedad hepática alcohólica y de la enfermedad por hígado graso. Ya. ¿Qué es la LDH? ¿Qué quiere decir LDH? Lípidos de hoy, de alta densidad. Lípidos de lactato deshidrogenasa. ¿Para qué servía la lactato deshidrogenasa? Nada. Para convertir el ácido pirúvico en ácido láctico. Ya, lo mismo. ¿Dónde ocurre esa reacción? ¿En el citoplasma o en la membrana? En el citoplasma, ¿no? Tú tienes LDH adentro de tu célula. ¿Qué pensarías si es que encuentras LDH alta afuera de tu célula? Pues que la célula ha muerto. Por eso también es un marcador de citólisis. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es específico. Si alguien sale de aquí, se cae y se hace un hematoma, su LDH también va a estar alta. ¿Por qué? Porque se han muerto sus miocitos, se han muerto sus células musculares. La LDH es un mal marcador de muerte celular, porque cualquier célula que muera va a liberar LDH. Pero bueno, hay uno que es específico, el LDH de tipo 5. Esto también se podría medir, normalmente no se hace, pero ahí está. Ya. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque esto se encuentra metido dentro de dos escalas, que tal vez ya las han hablado, se han visto esto en serio. ¿Cuáles son las escalas más importantes para hablar de patología hepática? Tenemos dos, ¿no? El Child-Pugh y la escala Mills. Bueno, el famoso Child. El Child-Pugh. El Child-Pugh está formado por 5 componentes, ¿no? Se encuentra la bilirrubina, el tipo de protrombina, se encuentran las enzimas de citólisis, ¿no? Tiene varios compuestos asociados. ¿Para qué se usa el Child-Pugh? La pregunta es ¿para qué no se usa? Se usa para la cirrosis, para determinar conducta en falla hepática aguda, se utiliza como marcador pronóstico de enfermedad, se utiliza como marcador de riesgo vital en un hepatopata crónico, se usa para N cosas el Child-Pugh, ¿no? Y de este van a dar algo entendiendo cuando llegan a gastro. ¿Ya qué más tenemos? La otra es la escala MED. El MED hace lo mismo, te junta todos estos parámetros, lo mete en una calculadora y te da un valor. ¿Para qué se usa la escala MED? Para el trasplante hepático. Es lo mismo, ¿no? Mucho del trasplante y del tratamiento del cáncer depende de estas cositas, de esos estudios, de los valores que tengas. Un número puede ser la diferencia entre ser trasplantado y no, entre ser paliativo y ser candidato a algún tratamiento para cáncer de hígado. Todo esto se sintetiza en eso, en esas dos grandes escalas. Ya. Muy bien. Dicho eso, pues podemos pasar al síndrome. No. Ya 2:30, cabrito. Ya, bueno. Nos vamos a tardar, sí. Nos vamos a retrasar. Ya, vamos a volar con esta parte.